yeso. Por tanto, nosotros tenemos que conocer qué son los revestimientos para colar, que también ha sido un tema o un acápite que hemos dejado pendiente en el tema de yesos. Kevin Adevi seguramente leería en el libro de Cray, hay una parte que habla de revestimientos para colado, menciona, ¿no? Y esto lo estamos tocando en este tema porque no entra como material para modelo y troquel, ¿no es cierto? Más bien hace un negativo. Entonces, para esquematizar, cuando nosotros tenemos una cavidad, porque esta es una cara oclusal del diente, ¿no? También ya lo he explicado, y necesitamos realizar una restauración que no necesariamente es directa, sino más bien indirecta, ¿no es cierto? Sea en cualquiera de las caras de los dientes, en cualquier tipo de cavidad que nosotros estemos realizando, ¿no es cierto? Siempre y cuando no sea retentivo, fíjate, aquí es retentivo, ¿no? Ya habíamos explicado, más bien tiene que ser expulsivo, ¿sí? Como en este caso las paredes son paralelas, ¿sí? O ligeramente divergentes. Entonces, una vez tallado eso en el paciente, nosotros obtenemos un modelo, obviamente a través de la impresión. Y en este modelo nosotros vamos a ir confeccionando primero en cera un positivo y luego esa cera la vamos a convertir en metal. Entonces vamos a trasladar de un positivo a otro positivo. Y eso es lo que nos facilita los revestimientos para colar. Esto ya habíamos visto en la anterior clase, sin embargo, se los recuerdo, ¿no es cierto? Entonces, de un positivo de cera, vamos a convertirlo en un positivo de metal a través de un proceso denominado revestimiento, ¿sí? Es decir, que nosotros vamos a preparar un tipo de yeso especial que tiene que estar en consistencia adecuada, en tiempos de fraguado adecuado, para que pueda copiar los detalles que usted trabajó en cera, ¿no es cierto? Y que una vez que sea eliminado la cera, nos pueda dar la opción de copiarlo en un otro positivo, pero que esta vez va a ser metálico, ¿no? Entonces, este material obviamente se llama yeso para revestimiento, ¿sí? Es un tema facilito, ya casi hemos llevado los yesos, ¿no es cierto? De hecho, hemos llevado los yesos. Su forma de presentación es similar al yeso París que nosotros conocemos. Por eso es importante que todos nuestros envases y yesos estén debidamente etiquetados, ¿no? Solamente hay una ligera variación de color cuando usted lo mezcla con agua. Mientras tanto, sigue siendo el mismo polvo blanco y fino, ¿no? ¿Qué propiedades necesitamos de este yeso? Porque este yeso no es igual que los que hemos visto para modelo y troquel. Es fácil de manipular, tiene capacidad de copia de detalles, ¿no? O tiene que tener eso. Para eso tiene que tener una consistencia adecuada, un tiempo de fraguado adecuado. Importante en este yeso, a diferencia de los otros, resiste altas temperaturas, ¿no? Además es poroso, de fácil desprendimiento, resiste al impacto, tiene una gran capacidad de expansión y obviamente es económico porque ya hemos visto que gastamos bastante los materiales de laboratorio, ¿no? ¿Cuál es la composición en general de los yesos de revestimiento? Los yesos de revestimiento tienen un material refractario, un material de unión o aglutinante y aditivos químicos. Siempre van a estar presentes estos tres componentes. Sin embargo, va a ir variando, ¿no es cierto?, cuál está más o cuál está menos dependiendo del tipo de yeso de revestimiento que tengamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el material refractario va a variar, ¿no es cierto?, entre las formas de sílice como el cuarzo, la lignita o cristobalita. El material de unión o aglutinante puede ser el yeso piedra, los fosfatos y finalmente una forma
sílice que lo va a hacer mucho más resistente, ¿no? Y los aditivos químicos que van a ir a mejorar sus propiedades para obtener mejores resultados. A partir de ahí los vamos a clasificar y los hielos de revestimiento se clasifican de acuerdo al tipo de material refractante, por el uso o por el tipo de aglutinante. El tipo de material refractante se los clasifica si este yeso está en base a cristobalita o a cuarzo. Por el uso lo podemos clasificar en tipo 1, ¿no es cierto?, para incrustaciones pequeñas, ¿no?, coronas, ¿no es cierto?, donde solamente tengamos que compensar por expansión térmica. El tipo 2, donde ya tengamos restauraciones metal cerámica y dependamos de una expansión higroscópica. Y finalmente, el tipo 3, que utilizamos exclusivamente para confección de prótesis parciales, como estamos viendo aquí, o sea, son esas plaquitas de los abuelitos, ¿no es cierto?, son de nuestros papás. No podemos descartar también gente como ustedes que ya tiene plaquitas, ¿no? Entonces, para cada uno de estos procedimientos, nosotros utilizamos un yeso de revestimiento completamente diferente. De acuerdo al aglutinante, y es la clasificación que más utilizamos, está dada por el tipo de aglutinante que lleva este yeso. Entonces puede ser aglutinado con yeso, como habíamos dicho, el yeso piedra, con fosfatos o con una forma de sílice, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los yesos de revestimiento aglutinados con el mismo yeso? A este yeso se le llama también de baja fusión. Por eso en su envase usted tiene que fijarse, ¿no es cierto? Aquí se lo. Entonces tiene de baja fusión. ¿Cuál es su composición? Fíjense, tiene cuarzo o cristobalita en un 60%. Fíjense que su aglutinante, que es el que le he llamado la atención, tiene entre 30 y 35%. Y es el hidrocal, ¿no es cierto? Y su aglutinante es el hidrocal o densito, o sea, el yeso hielo, ¿sí? Obviamente también tiene aditivos y modificadores en un 5% que mejoran su superficie para que ésta se mantenga completamente caliente, ¿no?, cuando recibe al metal. ¿Cuál es su reacción química? Esto ya lo hemos estudiado, por eso es muy similar al de yesos, porque está aglutinado con el mismo yeso. Entonces el sulfato de calcio hidratado, al mezclarse con agua, forma un dihidrato. Sin embargo, este yeso de revestimiento de baja, ¿no es cierto?, no soporta temperaturas más allá de los 700 grados. Aún así usted quiera calentarlo a más de 700 grados, esto se deshace como arena, ¿no es cierto?, y pierde todo su trabajo. Entonces esto hay que tener en cuenta, por eso se utiliza para metales que tienen bajo punto de fusión, ¿sí? Entonces, este es el tipo de reacción química, ¿no es cierto? ¿Qué propiedades tienen? Son térmicamente estables, tienen una consistencia buena y eso depende del operador. La partícula es ideal si lo ha preparado bien, el tamaño, porque copia perfectamente. Como todos los yesos de revestimiento, se separa fácilmente, es poroso y otra vez no se puede utilizar a altas temperaturas como lo requiere el níquel, cromo o cobalto, ¿no? Los yesos de revestimiento aglutinados con fosfato son aquellos yesos que ya tienen la denominación de media fusión, ¿sí? Este yeso de revestimiento, a diferencia del anterior, ya viene en su presentación polvo
y viene líquido. En cambio, el de baja fusión solamente le venden polvo. En este ya le venden el polvo y el líquido, ¿sí? Fíjese que el material refractario es mayor porque tiene que soportar mayor cantidad de temperatura. Aquí a su agente aditivo ya no es el yeso, sino son los fosfatos de amonio. Y los modificadores mantienen en la misma cantidad, ¿no? Su reacción química, como ven, es un poquito más compleja. Sin embargo, no la vamos a estudiar, pero es para que ustedes tengan una imagen de que estos hielos de revestimiento de media fusión ya tienen un proceso de reacción química mucho más compleja y se deben respetar las proporciones y las consistencias. ¿Qué propiedades tienen? Son térmicamente estables, se usan para colados de metales no nobles, esta vez, ¿no? No nobles. Su expansión de fraguado es similar a la del aglutinado con yeso. Ahí no ha variado, solamente lo que ha variado es de que estos soportan mayor temperatura, ¿no? Hay una expansión térmica similar y controlada por el sílice. Y el tipo de preparación que usted hace, ¿no es cierto?, nos ayuda a aumentar su resistencia y a usar ya la expansión higroscópica. ¿Dudas hasta aquí? Bien. Finalmente, el último tipo de yeso de revestimiento, que es el aglutinado con el mismo sílice, ¿no es cierto? Este ya es de alta fusión, al igual que el anterior, tiene en su presentación polvo y líquido. Siempre tienen que venderle polvo y líquido. ¿De acuerdo? Aquí ha bajado un poquito la cantidad del material refractario, pero ha subido el aglutinante porque es el mismo sílice. Eso hace que se potencie, ¿no? Que aumente. La reacción química es un proceso más complejo porque pasa primero a través de un gel y luego recién endura, ¿no es cierto? Es lenta su reacción, ¿sí? Sin embargo, esto es bueno porque sobre este material de revestimiento nosotros fabricamos lo que serían las prótesis removibles, ¿no? O la parte metálica de las prótesis removibles. De estos yesos de revestimiento, ¿qué es importante conocer? Los cambios dimensionales que experimentan. En una expansión de fraguado de los yesos, ya habíamos visto que los yesos, ¿no es cierto?, experimentan una expansión de fraguado de 0.4 a 0.6%. Aquí se mantiene para el yeso tipo 1. Sin embargo, los dos últimos yesos y principalmente el tercero, ¿no es cierto?, de yeso de revestimiento, tienen una mayor expansión de fraguado, ¿no? La expansión higroscópica está entre el 1.2 y el 2.2. Eso quiere decir que cuando utilizo esta expansión higroscópica, este yeso se expande más allá de lo aceptable. Y finalmente la expansión térmica, o sea, la expansión que se consigue al calentar, está entre 1.6 y 1, ¿no es cierto? Eso va a variar también dependiendo del tipo 1 o del tipo 2. Sin embargo, doctores, estas expansiones del yeso, ¿no es cierto?, las expansiones del yeso del revestimiento que nosotros aprovechamos, son necesarias para compensar las contracciones de dos materiales importantes. La cera, que ya habíamos dicho que se contrae la cera, ¿no es cierto?, y la contracción del oro y o los metales al momento del enfriamiento. O sea, nosotros metemos el metal líquido y hasta esperar a que enfríe, tiene un proceso de
enfriamiento, ¿sí? Entonces, estas contracciones son compensadas perfectamente con las expansiones que ya habíamos utilizado. Y de esta manera, el molde, o sea, el otro patrón metálico va a salir exactamente en las medidas que habíamos visto, ¿sí? ¿Cómo se manipulan estos yesos? Particularmente nos interesa solamente hablar del yeso de revestimiento tipo 1 o del aglutinado con yeso. Para esto necesito exactamente el mismo material que para yeso, igualito, ¿no es cierto? La relación polvo-agua, como está aglutinado con el yeso piedra, la manejamos tal cual, 3 de polvo y 1 de líquido. Aquí también hay tiempo de atoramiento, el tiempo de espatulado es el mismo, ¿no es cierto? Y el tiempo de fraguado es exactamente el mismo del yeso piedra. Solo su objetivo es completamente diferente. No sé si tienen alguna pregunta, doctores. Bien, entonces por hoy habría terminado con este tema. La siguiente voy a tocar oro y aleaciones en odontología para luego terminar con técnicas de colado y comenzar con el tema de acrílicos. Así que va a estar entre las próximas prácticas. ¿Alguna duda, doctores? De acuerdo. Entonces, no me queda más que agradecerles por su asistencia de hoy. La siguiente clase ya la vamos a tener más completa porque ya no tenemos repaso. Muchas gracias por su asistencia, doctores.